días. Vamos a entrar a tratar de exponer nuestro tema de la unidad número 3. Bienvenidos. Empezamos. Es importante en nuestra materia considerar el poder leer un poco cada uno de los diferentes tipos de línea. A final de cuentas, para nuestros dibujos, no todo van a ser trazos, en este caso con línea continua, o en su caso utilizar líneas tenues y líneas llenas. Entonces va a ser necesario en algunas ocasiones utilizar algunas líneas a mano alzada que aparecen curvas, o línea en zigzag, que es una línea quebrada, y bueno, vamos viendo trazos finos, vamos viendo en este caso alguna línea que representa el eje o la parte media de un plano, algunas líneas gruesas, y bueno, ese sería mi recomendación, leer un poco o aplicar este tipo de variedad de líneas para que se entiendan los dibujos y también para que sea un poquito más representativo, que sea más entendible para ustedes y para la gente que va a manejar esos planos. Las escalas es otro detalle importante del que ya habíamos hablado. Y las escalas habíamos comentado que era igual a las unidades sobre las medidas reales. En este caso, las unidades va a ser la dimensión del dibujo, y las medidas reales, pues en este caso sería lo que mide el objeto, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a representar el objeto? En un pliego de papel de diferentes dimensiones. Y bueno, los casos es que el objeto y dibujo puede ser que tengan las mismas dimensiones. Si ocurre este caso, pues prácticamente se puede dibujar en la escala 1:1, o pues prácticamente las unidades reales van a ser igual a las medidas que se van a utilizar en el dibujo. Y otro puede ser el caso de que el dibujo sea menor que el tamaño real del objeto que se pretende representar. Esto se denominaría escala de reducción, y por ejemplo teníamos 1:x, sería la forma de representarlo. Más adelante lo vemos numéricamente, ahorita representamos la cantidad siguiente con 1x, pero lo vemos más adelante. También otro caso es cuando el dibujo es mayor que la realidad. Entonces esto se puede dar como cuando trata de representar alguna pieza de un reloj, o pieza de algún componente, en este caso de sistemas, o de algún equipo de medición, de cualquier tipo de equipo. Las dimensiones son muy pequeñas del objeto y hay que representarlo en una escala más amplia para poder identificar sus detalles. Entonces, la escala es adimensional, no importa la unidad de medida que utilicemos. Debe escribirse en el cuadro de rotulación. En este caso, siempre en el cuadro donde va toda la leyenda, por ejemplo, el título de la empresa, que va, en este caso, el nombre de quien diseña, quién revisa, quién autoriza, y inclusive la fecha, que nunca se nos pase a indicar la escala a la que está el dibujo, la representación de la pieza que tratamos pues de dibujar. Ya más claramente vemos aquí lo que acabamos de comentar ahorita, las escalas recomendadas normalizadas. Primero hablamos de unas que decimos de ampliación, puede ser de 50:1, de 20:1, de 10:1, de 5:1, 2:1, y la de tamaño natural, la segunda tipo de escala, que sería igual dibujar el objeto al tamaño que podemos representarlo en
en el papel, de 1 a 1. Y la de reducción, que es igual a 1,2, 1,20, 1,200 y 1,2000. Y así sucesivamente las escalas que aparecen ahí. Aquí lo que es importante es recalcar que las unidades son las mismas en un escalímetro. En un escalímetro donde estamos midiendo 1 a 2, si lo representamos en la escala 1 a 20, sigue siendo la misma medida. Lo único que para nosotros, para nuestra lectura, le agregamos un 0 y ya no es la escala 1 a 2, sino 1 a 20. Si en la misma unidad 2 queremos representar en 1 a 200, sigue siendo la misma medida, pero nosotros lo consideramos que ahora estamos dibujando en 200 unidades, y así sería en la escala 1 a 2000 y en las escalas subsecuentes. Si dibujamos, por ejemplo, en 1 a 10, pues esa misma unidad podemos representarla, subdividirla, y que represente escala 1 a 100, la podemos subdividir y puede ser escala 1 a 1000, la seguimos subdividiendo y puede ser escala 1 a 10,000. Entonces, las recomendaciones prácticas para la aplicación de las escalas: es importante elegir la escala para que el tamaño de dibujo pueda ser interpretado, que quepa en el papel adecuado, pero también que los detalles tiendan a ser comprendidos, que se facilite, porque quien dibuja entiende lo que está haciendo, pero el dibujo no es para nosotros, es para personas que buscan interpretar lo que les estamos representando en un papel. Entonces, también la condicionante de la escala nos va a ayudar a elegir el tamaño del papel. Lo vemos más adelante. Los pequeños detalles de un objeto pueden y deben de representarse en una ampliación a mayor escala para facilitar su interpretación. Quiere decir que si estamos dibujando por ejemplo, un tornillo, y puede ser un tornillo de un reloj o de un equipo de instrumentación, lo dibujamos a determinada escala, pero en la parte que nos interesa, por ejemplo, representar las cuerdas de ese tornillo, vamos a aumentar la escala, la vamos a aumentar para que se aprecie el detalle del ángulo de las cuerdas y de la separación. Entonces, esta es la recomendación que nos hacen, que esos detalles tratemos de ilustrarlos para que el fabricante se le facilite la interpretación y que lo que nos entregue es lo que le pedimos y finalmente lo que necesitamos. Las proyecciones, seguimos hablando de las proyecciones o vistas. Tomamos como ejemplo una parte de lo de la sesión anterior, pero lo tomamos como base para continuar nuestra tercera sesión. Ya comentamos que en un cubo de cristal posicionado para dibujar en isométrico, metemos un objeto y lo proyectamos tanto, pues en este caso, horizontal como vertical, y en la parte lateral sería frontal, lateral y vertical. Lo proyectamos, pero no es una limitante. Si abrimos el cubo, pues prácticamente el objeto se puede proyectar en 6 planos diferentes. No solamente se puede proyectar en este caso en las 3 vistas que pretendemos representar, y que en las sesiones anteriores fue lo que se propuso dibujar. Y aquí, pues lógicamente tenemos las vistas. También es algo muy importante, las comenzamos a indicar desde dónde estamos posicionados, viendo ese plano del objeto, y en el momento que lo indicamos de esa manera, vamos indicando cada una de las vistas. Así tenemos que de la vista A la vista F. Y en este caso son 6 las caras del cubo de cristal, o donde hacemos las proyecciones, y tenemos las 6 vistas en cada una de sus caras o sus planos.
volvemos a tener la misma representación. Volvemos a tener en este caso las 6 vistas y específicamente ahora estamos indicando a cuál de cada una corresponde. Bueno, les acababa de comentar ahorita que tenemos las seis proyecciones, ya no 3, ¿verdad? Lateral, frontal y vertical. No, estamos aprovechando cada uno de los planos o caras del cubo para sobre de las mismas tener 6 proyecciones. Las estamos indicando con flechas de dónde estamos viendo cada parte. Y eso a lo que nos ayuda es a identificar cuál de las vistas es la más elegible, que nos representa más detalles para poder entender el objeto, el que que estamos dibujando, y que las personas que van a recibir o a quienes vamos a entregar los planos, todos esos usuarios van a poder interpretar a partir de la proyección que se elige, que es la más representativa. Aquí el comentario nada más es, por ejemplo, cuando sentamos o que metemos un cubo, un objeto, desde luego que ese objeto está sentado en el plano horizontal, en el plano inferior. En ese plano consideramos que se hace una representación o una proyección tipo espejo, y esa proyección tipo espejo es la que aparece en este caso en la parte posterior. Seguimos representando en este caso un sólido. Para este sólido lo que tratamos de elegir el tipo de vistas, elegimos cuál va a ser la vista A y las tenemos ahí enumeradas o las tenemos indicadas literalmente, y con las flechas a partir donde tratamos de ver o de dónde estamos posicionados viendo el objeto, y lógicamente que es la vista que vamos a representar, ya sea en un plano isométrico o en una montea triplanar. Seguimos teniendo los ejemplos del objeto que acabamos de ver, y estas serían sus vistas, que anteriormente están indicadas con flechas de donde tratamos de representarlas, y aquí en este plano estamos representando las vistas o proyecciones de cada una de las caras o las vistas de ese objeto anterior. Volvemos a tener en este caso otro objeto, y las dimensiones principales del objeto nos está dando las dimensiones. Nos está dando, dice primero 90, dice 90 que correspondería a alejamiento. Nos dice que una ancho de 72 y luego una altura de 70. Con esas dimensiones y escala natural se puede dibujar 1 a 1. Si tomáramos el escalímetro en escala 1 a 1, que dijimos puede equivaler 1 a 10, 1 a 100, 1 a 1000 o 1 a 10,000, pero ahorita hablamos que vamos a tomar la escala natural. Inclusive un flexómetro o cinta para medir la escala se considera 1 a 1 porque está dividida en centímetros. Entonces el escalímetro, la escala natural, también está dividido en centímetros. Entonces tanto el escalímetro como en este caso el flexómetro o cinta para medir la podemos utilizar para comprobar las medidas, en este caso del objeto que aparece en el plano y que estamos dibujando. Pero lo relevante aquí, o lo que tratamos de darles a entender, es que ya estamos hablando de las dimensiones para poder elegir un tamaño de papel, y lo vemos a continuación. Tomamos una de las longitudes acotadas, por ejemplo la de 90,
y 90 dice que corresponde a la medida sobre el dibujo menos L, y dice que el cociente de L entre 90 será la escala. Lo volvemos a tomar aquí como representación, y dice que el número o el n, dice por ejemplo en el dibujo, la n en el dibujo es la que corresponde a la dimensión real, que es x, y se hace la relación. Bueno, esto, para no rebrujarlos tanto, nos vamos a la siguiente diapositiva, que es más importante. Y bueno, les digo que es más importante porque aquí nos está representando el tipo de tamaño de papel. Por ejemplo, comenzamos en A4. Las dimensiones A4 nos dice que son de 210, en este caso, centímetros por punto, o 297 centímetros. Y así sucesivamente. Van leyendo en este caso, por ejemplo, el A4, tenemos A3, A2, A1, y conforme se va acercando al O0, si se fijan, se va incrementando las dimensiones del papel. Empezamos en A4, terminamos en A0, y en A0 dice que son 841 centímetros, o en su caso, punto 841 metros, y la parte, ese es el ancho, y el largo sería 1.189. Entonces, es importante tener presente este tipo de tamaños, porque dependiendo de la escala que vamos a utilizar y el tamaño de objeto que tratamos de representar, muchas veces va a ser necesario utilizar o llegar al tipo de papel de 0.841 por 1.189. Seguimos viendo las proyecciones del objeto. Adelante. Pero si se fijan, el objeto que tenemos anteriormente no está muy complicado. De hecho, para practicar está muy sencillo. Pero empiezan a haber objetos más complicados. Empiezan a haber objetos donde aparecen medias cañas o medios círculos. Algunos como piezas salientes, como piezas guías, y otros como resaques, o en este caso áreas de huecos. Y las vistas del objeto anterior que acabamos de presentar, pues equivalen a estas que aparecen aquí en este plano. Entonces, iniciamos con algunas proyecciones de puntos, seguimos con proyecciones de líneas en diferentes planos, luego continuamos dibujando un cuerpo en isométrico y representando sus proyecciones. Luego lo representamos también ese mismo objeto en una montea triplanar, y vamos caminando hacia realmente lo que vamos a ocupar ya en el campo laboral. En el campo laboral, pues ya vamos a tener que aplicar este tipo de vistas para representar objetos, piezas, que es muy importante tenerlas a la brevedad posible, porque por ejemplo puede ser un objeto de una planta de beneficio, puede ser de celdas de flotación, o puede ser de filtros. Entonces, no podemos tener parada ninguna de las piezas, llámese quebradoras, llámese molinos SAG, llámese molino primario, llámese celdas de flotación, filtros. ¿Por qué? Porque estas piezas originales no las venden en el país, o sea, son piezas de fabricantes, son piezas de Suecia, Brasil, Inglaterra, Alemania. Entonces, para conseguirlas y que estén nuevamente instaladas y que el equipo se restablezca su operación, pues se puede tardar de 1, 2 o 3 meses. Y una empresa, para que se mantenga su continuidad operativa, pues necesita no parar. Inclusive para cuando se da mantenimiento, se planea y tiene que ser una planeación muy analizada
para que el tiempo de paro pues sea lo menor posible. Entonces, esto vamos a tener que mandarlo a un taller nacional, y en ese taller nacional le tenemos que representar todas las características, en este caso las vistas, para que el objeto nos lo hagan similar o idéntico o igual al que requerimos para que la máquina pueda trabajar, pueda restablecer su operación de manera normal. Entonces, por eso son importantes ya este tipo de vistas y poder representar un objeto de manera completamente aproximada al objeto que requerimos. Tenemos otra pieza con características, bueno, de alguna forma parecidas. Entonces, aquí de manera muy breve, pues tenemos, ya habíamos comentado que las vistas las señalamos literalmente con una flecha. La flecha es donde estamos posicionados y hacia dónde estamos viendo. Entonces, ya vimos en este caso el objeto anterior, es los mismos comentarios sobre el dibujo que estamos presentando. Adelante. Aquí están las vistas como en el objeto anterior. Tenemos todas las vistas posibles, inclusive de las partes o las aristas que están ocultas. Y dice que solamente la A no, porque pues la A dice que es una parte alzada, pero lo que nos interesa en este caso es cómo estamos representando las vistas. Y si se fijan, cuando iniciamos la sesión hablamos de tipos de líneas. Aquí tenemos líneas, en este caso sólidas o continuas, y tenemos líneas simétricas o que nos muestran un eje central, líneas de línea de trazo y punto y nuevamente trazo. Entonces ahí está la relevancia de la recomendación que les hicimos al inicio de esta sesión. Y bueno, ya tocamos el tema de cómo podemos apoyar aplicando nuestros conocimientos de la geometría descriptiva a objetos, a piezas mecánicas, pero ahora vamos a aplicarla en lo que corresponde a la representación de detalles de lo que es el relieve o la corteza, la superficie terrestre. Entonces, tenemos una carta, o en este caso un mapa topográfico de una zona de la corteza terrestre. Adelante. En el plano anterior tenemos muchos detalles, inclusive colores. Por ahí se observan las curvas de nivel, se observan algunos límites de comunidades, se observan diferentes detalles, pero vamos de lo general a lo particular. En esta presente lámina tenemos una zona que posiblemente le interesa a nuestra empresa, o es algo que está asignado o que está dentro de una concesión o asignación minera para la empresa. Y lo lógico es que una concesión o asignación para exploración. Entonces tenemos todos los detalles de las curvas de nivel, las partes de línea más resaltada son las que, en este caso las curvas base, que puede ser 1900, y a la que sigue sería 1910, sería 1920, 1930, 1940, y luego vuelve a 1950 y vuelve a utilizarse la línea continua, línea sólida o línea de trazo. Aparecen también algunos, pues en este caso, algunas comunidades, aparecen caminos, límites de
municipales, algunos cercados, pero bueno, esto ya tenemos el segundo paso, porque venimos de lo general a lo particular y ya tenemos el área que está concesionada a la empresa que prestamos nuestros servicios. Y estas curvas de nivel, empezamos a hacer proyecciones o vistas, trazamos una línea de interés, o sea, nos interesa conocer el relieve, por ejemplo, de esta línea que aparece en la parte superior, y comenzamos a proyectar en un eje coordenado, o en este caso en un cuadrante, sobre los ejes X y ejes Y, empezamos a trazar elevaciones, las elevaciones de cada una de las curvas. Cuando proyectamos cada una de las elevaciones de las curvas y configuramos el relieve de ese terreno, nos aparece como resultado la figura que vemos con línea continua. Entonces ya estamos haciendo proyecciones del relieve o de la superficie de ese terreno y lo estamos proyectando hacia la parte alta. Entonces esto que en topografía se llama planimetría, los trabajos planimétricos, estamos representando la segunda parte que conforma la topografía, que se llama altimetría. O sea, esta es la parte plana, todo lo que está sobre superficie, y esto es ya poniendo elevaciones. Si tenemos el plano anterior con la información, pues prácticamente es de dibujar sobre lo que tenemos representado en el plano. Pero puede ser que no tenemos información, y lo más ideal o lógico es que vamos a ir a obtenerla a campo. Algo que nos puede ayudar para obtenerla es utilizando un nivel fijo, y con el nivel fijo y un estadal empezamos sobre una línea o un eje que elegimos, que nos piden representar. Empezamos a hacer una nivelación, y la nivelación la empezamos a representar sobre ese eje. Ese eje tendría una elevación, y las variaciones, tanto crecientes como luego decrecientes, las vamos representando, y ya tenemos la figura, o en este caso la altimetría de ese terreno, que a final de cuentas es una proyección, es una sección longitudinal. Adelante. Cuando obtenemos a veces algún dibujo como este que tenemos en la pantalla, aquí ya tenemos toda la información plasmada, y nos están indicando el nivel del mar, y nos están mostrando una montaña de las más altas pues en alguna región. Entonces nos muestran el nivel del mar, y a partir del nivel del mar inicia la medición de las elevaciones o cotas para representar todo lo que hay en la corteza terrestre sobre el nivel del mar. Entonces representamos una llanura, una sierra, una laguna y la montaña más alta sobre ese eje que elegimos representar. Volvemos a hablar de lo mismo, a lo mejor de manera más sencilla. Al parecer se repiten mucho los dibujos, pero lo que buscamos es aprovechar los atributos de cada uno para que se pueda entender. Nuevamente tenemos una planta, le llamamos planta, a donde están las curvas de nivel. Están representadas las curvas de nivel, y está representada en este caso la cota u elevación a nivel local de esa curva de nivel. Entonces tenemos, por ejemplo, viene creciendo el cerro, o esta montaña viene creciendo así, de esta manera. Entonces la numeración nos lo indica. Dice, tenemos la curva de elevación 10, tenemos la de 20, 30 y 40. Si queremos subdividir las curvas de nivel,
Bueno, pues hay muchos métodos para interpolar. A veces, por ejemplo, una liguita era el método que se utilizaba anteriormente. Una liguita la dividimos en 5 partes o puede ser 10 partes. Y esas 10 partes, un extremo lo ponemos sobre, por ejemplo, la curva 10 y la curva 20, y estiramos la liguita y empezamos a marcar en cada uno de los puntos de la liguita, y lo vamos haciendo en todas partes. Lo vamos haciendo, y ahora se van interpolando las curvas intermedias a partir de las que son las más importantes. O sea, por eso la estamos enumerando de 10 en 10. Pero si queremos de subdividir, ese sería uno de los métodos prácticos que se utiliza para hacer más curvas, o en otras palabras, para interpolarlos. Otra forma de representar, volvemos a tener una planta con curvas de nivel. Si tenemos un papel milimétrico y no tenemos en este caso, o tenemos cuadrículas, vamos proyectando la parte más alta y lo vamos proyectando la que sigue, que va disminuyendo de 10 en 10, y ya aprovechamos este cuadriculado para sacar una forma aproximada de este eje que está cortando a estas curvas de nivel de este cerro o montaña. Ya hablamos topográficamente. Ahora vamos a ver qué utilización le puede dar el Departamento de Exploración o Geología. Ellos, sobre de los levantamientos que se hicieron anteriormente en las láminas que presentamos ya con anterioridad, ellos empiezan a determinar dónde corren estructuras, dónde se ve que hay fallas, dónde aflora alguna pequeña veta, unos pequeños hilos mineralizados, o puede ser que nos presenten cuarzo o mineral oxidado, pero que empieza a hacer algo interesante para el trabajo geológico. Lo plasman en su plano que les entrega el Departamento de Topografía, y sobre ese plano van vaciando la información. Cuando ya tienen la información, empiezan a hacer trazos, y esos trazos los van manejando y van buscando la continuidad. A partir de ello, ellos elaboran un proyecto de barrenos de exploración o barrenación a diamante, y van formando una cuadrícula como la que aparece en el plano de las curvas de nivel. Entonces, ya tienen ellos este proyecto, se lo van a entregar al Departamento de Planeación para que le indique al personal de topografía que empiece a marcar estas líneas, todas las líneas, que las empiece a marcar en el campo, y el rompimiento de cada uno de los barrenos. A veces se les va marcando de 3 en 3, o depende, porque a veces son barrenos muy largos que llegan a ser de 300 o pues hasta 700, 800 metros de longitud. Pero esta sería la plantilla, y que se están sirviendo de que nosotros aplicamos conocimientos de geometría descriptiva. Seleccionamos como ejemplo este dibujo, suponiendo que esta es una línea que la tomamos de la cuadrícula que presentamos anteriormente. Para marcar esta línea XY, o ese eje XY, vamos a partir de unos vértices de triangulación. Tenemos en esta parte el vértice N, y en la parte alta de la colina tenemos otro vértice que puede ser C601. A partir de allí, utilizando nuestro teodolito o estación total, se puede aplicar uno de los diferentes programas que contienen las estaciones totales, y meterse a la línea y ir marcando los puntos
de acuerdo a las intersecciones de la cuadrícula. Entonces, esto es para representar de manera un poquito más limpia cómo se marcan, en este caso, las líneas primero en un sentido y después el otro sería en sentido perpendicular. Ahorita iniciamos con unas líneas que van a ser paralelas, pero tenemos que, para cuadricular, marcar las líneas perpendiculares que generen la cuadrícula. Le damos continuidad a la diapositiva que acabamos de presentar y hacemos un perfil o una proyección. Le llamamos perfil ya hablando en términos mineros, pero no es más de que una proyección, como lo que vimos en las proyecciones de las curvas de nivel. Se empiezan a dar los barrenos y se empiezan a muestrear. Y cuando se están muestreando, a la actividad le llaman loguear. Están marcando qué van cortando y sobre lo que van cortando, en un plano, en una sección, van dibujando, como aparece aquí, y van dibujando qué es lo que van cortando, que pueden ser estructuras, pueden ser estratos, pueden ser calizas, puede ser intrusivo o una diversidad de tipos, de formas geológicas que se pueden ir encontrando. Entonces, lo que tratamos de representarles ahorita es que tenemos una sección en la que se están dando los barrenos, se va dibujando lo que van cortando, diferentes estructuras, alteraciones de terreno, fallas, y es otro de los usos, o continuamos aplicando los conocimientos de geometría descriptiva, pero ahora en el campo de la actividad geológica o del departamento de geología. Seguimos mostrando otra sección que nos representa algunas estructuras, algunas donde se intersectan dos estructuras, inicialmente como fallas, pero esas fallas hay la probabilidad de que estén mineralizadas. Esto, si tuviéramos un plano a color, pues nos estaría indicando si lo que cortaron es mineral de valor económico, o en su caso es una zona mineralizada pero que no representa valores que sean atractivos. Y bueno, quisimos agregar esta lámina en nuestra presentación para que vean que tenemos dado un barreno, y este barreno pues nos está diciendo que es de 140 metros y su inclinación pues nos está diciendo que es de menos 50 grados. Pero lo interesante aquí del barreno es que, y ahora sí con colores, nos está indicando que cortó una veta que aparece en la parte superficial. Estuvieron haciendo geología estructural en superficie, localizaron la veta, vieron su proyección, hicieron su proyección así como lo hacíamos que en los cuadrantes. Aquí lo están haciendo de una manera que nos ayude a poder proyectar un barreno que la corte en la profundidad, a ver si progresa, a ver si los valores se hacen más representativos, si progresa, o si en este caso pues pierde sus valores económicos, o sea, no representa algo interesante. Entonces volvemos, pone la indicación del barreno, lo que cortó, y eso sería la forma como seguimos aplicando los conocimientos que pretendemos transmitirles. Cuando se hacen, ya tenemos el plano en este caso, de la zona que tiene concesionada la empresa. Tenemos sus curvas de nivel, ya se hizo la geología superficial, geología estructural, ya se detectó y se dibujó en un plano donde aparecen estructuras o
áreas de interés. Muchas veces en esas áreas de interés hay minados viejos que les llaman catas, y en esos minados viejos aparece el mineral que fueron siguiendo los gambusinos y que ahora toman los datos, y al obtener los datos ahora se hacen las proyecciones y proyectan, hacen el proyecto como el barreno que acabamos de ver. Pero bueno, ya la lámina que está presente, todo el levantamiento que se tiene de la superficie terrestre, en este caso del área concesionada de la empresa o el área de interés, ahora se tiene, pues en este caso, la bondad de que se cuenta con los software de diseño. Entonces tenemos aquí un modelo digital del terreno en una tercera dimensión. Nos están indicando que es de una presa, pero a final de cuentas lo que tratamos de darles a entender pues es que independientemente de que el modelo es de una presa, pues puede ser el modelo de toda el área que tiene concesionada la empresa, y los levantamientos que hicieron los geólogos se pueden dibujar en este modelo digital o modelo topográfico. Se vacía el modelo geológico y ya estamos complementando, estamos enriqueciendo la información. ¿Por qué? Porque tenemos el modelo topográfico y le estamos agregando el geológico, y ahora sí tenemos una forma de proyectar de manera más rápida y precisa por los siguientes barrenos, las siguientes obras de exploración directa. Y bueno, pues esto sería una parte de los software de diseño minero. Seguimos con las secciones o proyecciones. Ya encontramos en este caso el yacimiento de labrados antiguos. Ya dieron barrenos y cortaron esta estructura. Entonces lo que sigue, ya que se tiene anteriormente a todo este mineral o lo que se cortó con barrenación, se le llama recursos. Cuando preparamos la mina, que vamos dando obras que van descendiendo como esta rampa, en forma de espiral que va descendiendo, se van dando cruceros y se va preparando esta área. Entonces, cuando se va preparando, automáticamente se va explorando con obra directa y se va reconociendo el potencial y en este caso el valor económico del mineral. Entonces se va preparando y estos recursos pasan a ser reservas probadas y toman el grado de reservas, porque ya se va a poder producir, ya sabemos, podemos conformar la traza del cuerpo ya más acertada y tenemos el valor económico del mineral. Entonces seguimos utilizando proyecciones. ¿Para qué? Para planear, en este caso, la preparación y minado del yacimiento mineral. Nuevamente tenemos, es lo mismo que la diapositiva anterior. Pueden estar minando superficialmente, en este caso en forma de tajo hacia el abierto, pero también se va preparando la mina de manera subterránea, la mina subterránea. Entonces tenemos proyectar nuestros contrapozos de ventilación, nuestra rampa de acceso, inclusive pues ya con un tiro que nos va a ayudar, que estos cruceros que se dieron como exploración de obra directa y que nos sirvieron de preparación y que ya se empezó a producir, pasándolos el grado de recursos del yacimiento mineral a reservas probadas, pues bueno, ya de ahí se está produciendo y prácticamente continúa el trabajo de los conocimientos de la geometría, de los diferentes tipos de geometría. Lo mismo, volvemos a los cruceros que se va preparando, el yacimiento de mineral. Tenemos un tiro inclinado al bajo de la obra, lo que nos ayuda también, y lo presentamos porque seguimos hablando de secciones, pero también se utilizan términos que manejan ustedes ya en el desempeño de sus funciones y de su puesto de trabajo. Entonces tenemos la beta, tenemos cuál es el alto, cuál es el bajo.
el ángulo de buzamiento nos representa que es un afloramiento, la superficie original, cómo estaba, y ya por ahí se hizo un minado utilizando un tajo a cielo abierto. Tenemos, en este caso, un tiro, tenemos un malacate, tenemos un tiro interior, y bueno, todo lo que aparece aquí, pues independientemente de que estamos hablando de geometría, pues de alguna forma es material útil para su formación profesional. Seguimos con secciones, diferentes minas o diferentes cortes, pero a final de cuentas estamos hablando de lo mismo. Tenemos tiros verticales y tenemos tiros inclinados. Y bueno, si habláramos topográficamente, pues lo más práctico es que vamos a tener nuestro eje norte-sur y vamos a tener nuestro eje poniente-oriente. Entonces tenemos nuestros ejes donde vamos a empezar a aplicar conocimientos trigonométricos, que son también parte de la geometría, para poder elaborar tanto cálculos topográficos como elaborar proyectos y algunos trabajos del tipo geológico. Y vuelve a aparecer en este caso nuestro cubo de cristal en isométrico. Nos habla del primer triedro. Aquí estamos representando dos líneas y sus ángulos a partir de los ángulos del isométrico. Pero bueno, nada más como comentario, ya es un tema que vimos, pero aquí lo relevante es que vamos utilizando un poco encaminado hacia la topografía y planeación. Con nuestros conocimientos topográficos y de la geometría analítica, pues ya empezamos en nuestros ejes coordenados de 4 cuadrantes, empezamos a representar rumbo y distancia. Y nos vamos a apoyar con nuestro triángulo rectángulo o nuestro triángulo para que aplica en su teorema Pitágoras. Y ahora sí, ya estamos en nuestro campo de batalla. Ya estamos en donde tenemos que aplicar nuestras fortalezas. Estamos representando en una sección en este caso transversal, un contraposo que tiene en este caso dos inclinaciones. Ya alguien habrá conocido dentro del glosario minero que los llaman de pata de perro. Este contraposo, lo primero es elaborar el proyecto y para el control, pues hacer un levantamiento, pero si se fijan en la parte derecha, se están haciendo las vistas en un isométrico y nosotros lo vamos a aplicar ya en el campo minero, como aparece aquí. Tenemos en este caso una sección de donde va a aparecer, de donde va a romper el contraposo y inicia en este caso la sección transversal. O en otras palabras, es una proyección lateral. Si fuera una proyección frontal, lo veríamos esta obra como si fuera proyectada de manera continua. ¿De qué estamos hablando? Que si le ponemos una flecha acá donde inicia el contraposo, y quiere decir que nos ponemos en una visual, una posición, así como aparece su servidor, lo que estaríamos viendo no sería este tipo de sección. Lo estaríamos viendo de donde va mi mano en ese sentido
y lo estaríamos viendo otra vez de forma continua. Entonces, ya tenemos nuestro proyecto, lo podemos representar en un isométrico. A nosotros nos interesa para nuestro proyecto la planta, necesitamos una sección frontal y necesitamos una sección transversal, o en este caso, una vista lateral, que es la que nos va a dar la información real. Seguimos con las vistas. Adelante. Y bueno, ahorita hacía el comentario de que ya tenemos nuestra planta, pero ahora necesitamos de hacer un dibujo de una vista frontal. Y la vista frontal lo que nos indica es si el contraposo iba continuo, las variaciones que puede ir teniendo en sentido horizontal. Entonces esto equivaldría a una vista horizontal o frontal. Ahora lo que nos interesa es la inclinación. El proyecto ya vimos que no va rumbo. Ahora vamos a ver si va con la inclinación del proyecto. Para ver la inclinación del proyecto, ahora tenemos que ver una proyección o una sección lateral. Entonces, con la frontal nos va a indicar el rumbo y con la vista lateral nos va a indicar su inclinación. Son las dos partes que tenemos que controlar. Y bueno, sigue apareciendo. Miren, tenemos otra vez la proyección frontal y tenemos la proyección lateral. O sección frontal y sección perfil. Sección, perfil o vista, proyección es lo mismo. Adelante. Y ya empezamos con proyectos. En la mina, el Departamento de Mecánica de Rocas y Geología van y checan estructuras mineralizadas, pero también localizan fracturas y fallas. Y esas fracturas y fallas las plasman en sus planos y con los datos de, por ejemplo, el echado de la veta, el rumbo, la inclinación de las fallas, las proyectan hacia otros niveles, ya sea inferiores o superiores. Las proyectan a un nivel superior y dicen, pues es la misma falla. Aguas, vamos a tener cuidado. La proyectan a un nivel inferior, dicen, acá nos va a salir. ¿Qué hace Geología y Mecánica de Rocas? Le informa al Departamento de Planeación. Y alguna obra que tienen proyectada y que va a cortar esa falla en un nivel inferior, pues ahora busca cuál es la parte más factible para reubicar la obra en los niveles inferiores y que no vaya a cortar la falla. ¿Para qué? Pues porque puede haber un caído y nos provoca un accidente, o se tapa la obra, o la perdemos, o paramos el acceso a lugares de producción muy importantes. Entonces, es otro uso que le da el Departamento de Geología. Y bueno, pues aquí es la representación de una veta. Tenemos la parte, todo esto es la veta. Tenemos la parte minada, o sea que hay una obra, y con esta obra, pues aquí se ve que continúa la veta, que se corta acá, que continúa acá su echado, su rumbo, y también algunas posibles fallas que pueda haber, y nos está indicando, depende de su consistencia. Este ya es un rebaje. ¿Por qué? Porque va sobre mineral, pero la consistencia nos está indicando cómo minarlo, y aquí estamos utilizando un minado de forma abovedada. ¿Para qué? Para que los esfuerzos se distribuyan en su mayoría hacia las tablas y no nos vayan a generar un caído que ponga en riesgo la seguridad de la gente, de nuestras cuadrillas que traemos en esa área. Ahora, topográficamente, ya hablamos de que se dan cruceros para exploración directa, para llegar a donde está la mineralización. En su desarrollo, en ocasiones se cortan estructuras que no se tenían contempladas.
pero el objetivo es llegar a una área de interés tanto en potencia como en valor económico, y se planea la obra, y así como en los contrapozos que vimos, tiene que haber un control horizontal y un control vertical. Aquí el departamento de topografía está poniendo en la parte alta de la obra, en este caso en ese crucero, está poniendo unos puntos que se llaman fichas o simplemente puntos de control. Dan un barreno, meten un taquete o tapón de madera, le cuelgan le clavan una pija, que es una especie de gancho, y cuelgan unas plomadas o algún objeto pesado, y esta línea que se genera con los dos puntos, que si se fijan están en un plano vertical y que las vamos a proyectar hacia un plano horizontal, esos puntos y la línea que forman esos dos puntos, para finalmente esta línea que nos generan los dos hilos, proyectarla a un plano frontal para el control topográfico. Y bueno, ahí tenemos colgados los hilos, ahí estamos proyectando la línea que generan esos dos hilos y la marcamos en el tope con pintura, independientemente del color que sea, en este caso pintura roja, y nos está indicando el centro de la obra. Si el ancho de la obra es de 6 metros, marcaríamos a partir del eje que corresponde al rumbo, o el rumbo o eje de la obra, marcaríamos 3 metros hacia la izquierda y 3 metros hacia la derecha, y ese es el control horizontal, con dos puntos en un plano superior proyectado hacia un plano horizontal, que nos generan esos dos puntos una línea y se proyectan a un plano frontal. Seguimos lo mismo, y aquí pues bueno, aunque sea manera de lo que hablamos de la proyección espejo, ¿verdad? Es como si estos dos puntos que nos generan una línea los estuviéramos proyectando al plano horizontal, y bueno, ya que los proyectamos al plano horizontal, pues nuestra forma de proyectarlos pues es con los hilos y la línea que genera proyectarla al plano frontal. Adelante. Ahora, el control vertical, ponemos lo mismo que hablamos de dar barrenos, colocar tapón y sobre el tapón una pija, unos tapones que nos indican la pendiente o inclinación del piso, ya sea positiva o negativa, y se ponen dos pares, es un par en cada una de las tablas, se unen los hilos con cada gemelo o cada compañero o cada par de puntos, y se proyectan al tope. ¿Para qué? Para el control vertical de la obra. Entonces, hablamos de planos laterales para proyectarlo también a un plano frontal. Y ahí está precisamente donde ya se proyectó hacia el tope, en este caso, del plano lateral al plano frontal, una línea que nos generan, en este caso, dos pares de tapones en un plano lateral, y así se une o se genera la línea que aparece del tope. Habitualmente es una costumbre que después de esta línea hacia abajo el topógrafo marque 1 metro hacia el piso, y así lo irá haciendo en todo el desarrollo de la obra. Y si de la marca hacia el piso se mantiene en todo el desarrollo de la obra una distancia aproximadamente al metro, pues la obra quiere decir que se fue, o la verticalidad, la altimetría de la obra se fue dentro del proyecto que se tenía planeado. Volvemos a lo mismo, también para el control del cielo, pues también a veces se toma una medida a partir de esa referencia que es 1 metro. Si la obra debe llegar 4 metros, pues se miden
los 3 metros hacia la parte de arriba y se marca para que también verticalmente o en la parte alta del plano superior se mantenga y también no se esté tumbando material en exceso que a final de cuentas implica costo, implica retardos o pérdida de tiempo en el rezagado, desgaste del equipo y pues a final de cuentas es desaprovechar recursos. Entonces, esto que vemos aquí es para que nuestros proyectos, aplicando los conocimientos de la geometría descriptiva y topográficos, que podamos desarrollar obras de calidad. Y la calidad implica que no vayamos excediéndonos ni en costos, ni en material, tumbar material en exceso. Ahora, ya hablamos de barrenos que se dan en superficie, barrenos de exploración. También en interior minas se dan barrenos de exploración. Y bueno, aquí está el marcaje de 1. ¿Por qué? Porque de esta obra encontraron mineral, pero posiblemente ya disminuyó la ley, ya no tiene la ley de los cortes anteriores. Entonces se marca un barreno, pero haciendo la proyección de la veta del área mineralizada a profundidad, y para cortarla a veces perpendicularmente o a cierta profundidad se dan estos barrenos y seguimos hablando de proyecciones, proyección de la veta y planeación y el proyecto del barreno. Y algunas veces, bueno, pues aquí tenemos una máquina de exploración ya desarrollando, ya dando el avance para uno de los barrenos que se marcan para seguir explorando si hay continuidad de las estructuras de mineral que sea tanto de su potencia como del valor económico. Entonces, por aquí pues es una estación de exploración. Ya vimos anteriormente un marcaje de una estación. En esta ya está en operación. Y bueno, pues topográficamente continúa la aplicación de los conocimientos geométricos y topográficos. En este caso tenemos una máquina Robins, una máquina contraposera. Hay de diferentes tipos de máquinas: Indao, Ingersoll Rand, Top Machine y pues en este caso la Robins. Esas máquinas contraposeras, ya también hicimos un proyecto con nuestra planta, nuestra sección o proyección frontal y nuestra proyección lateral, que nos van a dar en este caso la longitud real del barreno piloto, que una vez que se comunica en el nivel inferior, se coloca una rima, una broca de diferentes dimensiones, puede ser de 4, 6, 8, 10, 12 y 14 pies, para que de esa manera ese sea el diámetro del barreno que se comunica, el barreno piloto. Y bueno, ya hablamos de que se hace el proyecto, se aplica tanto la sección plantas, la sección frontal y la sección lateral, y bueno, es la aplicación en otra actividad para dar un contraposo, que puede ser para ventilar, para servicios, para tepetatera, camino de emergencia. Y bueno, pues hay otra cuestión para la que se pueden utilizar en este caso los contrapozos que se den tanto en superficie como en interior mina. Y bueno, pues ya nada más aquí prácticamente de lo que podemos hablar es de esos contrapozos. Aquí estamos viendo que los contrapozos están llegando a las obras que se llevan en desarrollo, preparando nuevas áreas que en un principio se dio barrenación de exploración, se cortaron estructuras, se cuantificaron, en este caso, pues los recursos, se planificó obras de exploración directa, se cortan, en este caso, las estructuras y ahora se empieza el minado para prepararla,
en este caso esas áreas donde aparece la estructura y tenemos que ventilarlas. Entonces, tanto tenemos que bajar aire como tenemos que extraerlo. ¿Para qué? Para darle el servicio a estas obras. Entonces, en nuestra planeación, en nuestro dibujo, en los proyectos, volvemos a encontrar el utilizar la aplicación de los conocimientos de la geometría. Con esta sesión terminamos nuestra exposición de la materia de geometría descriptiva. Esperamos que le haya sido de utilidad. Ojalá y apliquen todas las recomendaciones que se les hizo durante este tiempo. Esperamos vernos pronto en otro curso. Muchas gracias por su participación.